Bueno, queridos patitos, vamos a tratar en esta película del botón del pánico, británica, de hora y media, del año 2011, que trata de redes sociales y que tiene algo que ver con las escape rooms, a pesar de que no sea realmente una escape room este avión en donde sucede la mayor parte de cosas. Es una película que estaba en Amazon Prime Video, que me la recomendó verla, y dije un día, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad, a pesar de que no sea una gran película y no sé del todo si sirve para reflexionar, pero bueno, es una película que es del tipo aquel de, oh, redes sociales, internet, para la gente que no está tanto en redes sociales y en internet, para gente de una edad un poco avanzada, teóricamente, o de una edad suficiente para haber rechazado el papel de las nuevas tecnologías y de las redes sociales y decir esto no es para mí y no estar presente, o tenerlas a un nivel muy atenuado y por lo tanto no saber lo que se cuece por allí y no haber interactuado lo suficiente como para saber si esta película reproduce o no fielmente las relaciones sucedidas en el ámbito de las redes sociales. Es por lo tanto una especie de sorteo que en algún momento se hace respecto a esta red que se llama alltogether.com o all de ALL 2 together, es decir, la combinación está de chu como dos y gather. Pero bueno, ciertamente da igual. Es una especie de remedo, de mezcla de Twitter con Instagram, con Facebook, con diferentes subapartados a la hora de una configuración que resulta curioso y paradójico porque pareciera ser la red social total, pero tenemos esa circunstancia en la que pareciera como que nadie conoce quién está detrás, salvo que puede que se sepa y se dice en la parte final de la película que hay una serie en Oslo, una sede, no serie. ¿Dije serie? No, serie no es. Sede. Sede central en Oslo. Por lo tanto, no es Facebook, no es Instagram, no es Twitter, no es TikTok. TikTok es China, el resto estadounidenses, y por tanto, ciertamente estaríamos hablando de una red social europea. En Oslo, Noruega. Hay cuatro personas y vemos el origen de una. De una señora con su madre y su hija en una casa que sale de ella a una limusina y van al aeropuerto, en donde los cuatro ganadores tienen que subir a un avión, cruzar el Atlántico e ir a Nueva York, donde han ganado el gran premio. Y el gran premio es esa estancia en Nueva York y disfrutar de los beneficios de la gran manzana con ese elemento de el deseo. Ir a la manzana, como si esto fuera Blancanieves y la manzana y la bruja y muerde la manzana. Y el propio viaje fuera a través de ese avión el hecho de picar, morder la manzana y entrar en dificultades. Pero ya desde el inicio vemos que algo no va muy bien. Primero, porque cuando esta buena señora, que puede tener mi edad, sí, unos 40 años, sí, sí, ciertamente, pongamos, más o menos, ciertamente entra en el coche, se ve como hay un asesinato de la madre, porque se ve que la hija no la matan, sino que la secuestran. Llegas al aeropuerto y es un vuelo jet privado, donde no hay nadie haciéndose responsable de nada en el propio aeropuerto, y es uno de los cuatro que aparece
y evidentemente lo hacen con una justificación plena, y es que pienses que tal vez esté vinculado con el juego o con el no juego, que esté con la compañía o no compañía, que hay algo detrás, por lo cual ya tienes ojo avizor la idea de que aquí algo va mal y empiezas a tratar de, o por lo menos es la idea que quieren transmitir, de que tiene que ver. Se ve demasiado amable y que seguramente tenga secretos por detrás y que esté compinchado o no compinchado. Y por tanto, ciertamente, cuando presenta a los otros dos, porque son dos chicos y dos chicas los que participan en este asunto. Y luego hay otras dos personas, que son las que hacen el tránsito entre la terminal y el avión jet privado, que es una mujer y un hombre. Una mujer y un hombre, que serán importantes en la resolución. Y es que, ciertamente, entran, hay 4 asientos, hay un baño y hay poco más. Simple y llanamente, que todo es automático. Pero, hombre, uno cuando piensa en la relación con redes sociales, pues no piensa que sea todo tan automático, a pesar de que como usuario de Twitter, de YouTube, de Facebook, de Instagram, uno sabe que es difícil tener relación con alguien que trabaje en estos lugares. Pero tanto como para supuestamente haber ganado un premio, ir a una terminal de un aeropuerto un tanto destartalado, un tanto secundario, o una terminal privada y por tanto apartada de cualquier mainstream, parece más un aeródromo que un aeropuerto. Ahí se notan que la película, aunque habrá costado su dinero, tiene carencias de, de material de construcción. Y a diferencia de, por ejemplo, cosas como esta, la serie original, pues ciertamente allí había una diferencia fundamental y estribaba en que había unas fórmulas que querían ser aplicadas, una idea general, y tenían unos estudios, unos decorados que podían utilizar, y por tanto, genios de la ciencia ficción se estrujaban el magín para, utilizando estos estudios, como con el elemento base que era la nave Enterprise, eh, que podríamos equivalizar aquí al aeropuerto y el jet privado y todo esto, el elemento base, sobre todo el avión, el avión jet. Pues allí tenían la idea de, vamos a contar una historia, tenemos estos mimbres, vamos a construirla. La ciencia ficción moderna, por decirlo de alguna manera, a pesar de que la edad moderna es anterior a la edad contemporánea, tal y como hemos hablado en las clases de ciencia política, pues ciertamente tiene la idea de, tenemos esta idea, tenemos este guión y tenemos esta forma de escribirlo, ahora necesitamos ponerlo en elementos para hacer la película. Y si es demasiado costosa, pues la peli no se hace o se trata de recortarlo material para poder encajar en el presupuesto. Y evidentemente eso cambia la perspectiva respecto a la propuesta de película, haciendo ver que es exigua en medios y que tiene dificultad a la hora de transmitir lo que quiere transmitir, en parte también porque no hay mucha idea de lo que quiere transmitir más allá de una propuesta de venganza. Sí, de venganza. De venganza porque esos 4 jóvenes que ganan el viaje de su vida a Nueva York, cortesía de ese sitio web favorito, redes sociales, alltogether.com, a subir a bordo del jet privado, se les pide que renuncien a sus teléfonos móviles, lo cual ya debería ser una baliza. Una baliza, ¿por qué? Pues porque evidentemente cuando uno tiene un móvil puede decir ayuda o no ayuda, dónde estamos, saber dónde está uno, sobre todo, no en 2011, pero en 2023 seguro. En 2011 no sé, en el ámbito del GPS, cuando uno tiene, por ejemplo, una aplicación como esta que se llama Galileo Green Lane.
El sistema Galileo es el sistema europeo del GPS y por tanto ciertamente no solamente los estadounidenses tienen su sistema de geoposicionamiento, también los rusos tienen GLONASS y los chinos tienen el suyo. Y a través de un móvil, de un smartphone, como por ejemplo pueda ser este, que todos tenemos, pues ciertamente uno puede hacer muchas cosas, como intentará mínimamente en la parte final con su portátil, uno de los cuatro. Y ciertamente, después de, evidentemente, esa renuncia de los teléfonos móviles, la chica, que resulta curioso porque se llama la protagonista Scarlett Alice Johnson. ¿Será algo deliberado para meter algo parecido a Scarlett Johansson en la película? ¿La cogieron por su belleza, sus artes interpretativas o por tener un nombre parecido a Scarlett Johansson? En boga por la Viuda Negra en aquellos años. Pues después de renunciar a esos teléfonos móviles, participarán en el entretenimiento a bordo. Es decir, una experiencia nueva de juego online. En donde veremos cómo se les desenmascara. Y es decir, se pone encima de la mesa el doble juego de las redes sociales y de internet y de la fórmula en donde los seres humanos no tenemos un cierto control en tanto en cuanto a veces algunos, por ejemplo, en las ciertas redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, pues ciertamente piensan que pueden largar cualquier cosa sin tener consecuencias. Y uno debe de decir en redes sociales aquello que está dispuesto a decir con un megáfono en la plaza de su pueblo. Y no distinto. Se ven los clásicos, fotos de estar borracha, mensajes destemplados, cosas que luego son contradictorias con los mensajes que uno quiere dar, el relato que uno quiere transmitir a amigos, familiares y demás personas en el resto del mundo. Y por tanto, ciertamente, el malo, esa voz en off que se ve a través de las pantallas de ese cocodrilo, que trata de primero empatizar, de ser simpático, de ser alegre, pero vamos a jugar. Y esa idea previa de firma de las condiciones. Casi todo el mundo firma automático, modo automático. ¿No vais a leerlo? Esto es típico así, siempre se hace, leer las condiciones. Hombre, hay circunstancias y circunstancias. En este caso habría balizas, red alerts, que deberían decir, ojo, cuidado, que aquí esto suena sospechoso. Y cuando empieza el juego, en teoría, con esas mentiras que cuentan, no solamente a través de las redes, sino a los cuatro que están ahí, y quién es más sincero o menos, y luego las posteriores evoluciones, con algo que tiene que ver con tal vez Gran Hermano. Y no me refiero a 1984, a George Orwell, sino a aquel programa que surgió en los Países Bajos y que Endemol trajo al ámbito del Estado español a través de Telecinco. Aquel programa de Gran Hermano, de meter a gente en una cama, no en una cama. Hubo gente que dentro de la casa se metió en una cama, pero no era excesivamente necesario. La idea de meterlos en una casa y tenerlos 3 meses en un juego de eliminación. No tan hardcore como Battle Royale o los Juegos del Hambre, pero la idea de eliminación hasta que solo puede quedar uno. No como Los Inmortales, sino tal vez como Los Inmortales 2, esa gran película que nunca debió suceder, como diría un tal Mariano. Mariano, que tiene un canal que otro Mariano, este sí ha aparecido en conversatorios, me recomendó a través de una película de Stallone, Schwarzenegger. ¿Qué más dan? Es otra historia y por lo tanto ciertamente más interesante que esto, pero ciertamente tenemos que ir al meollo del asunto. En ese confesionario, a través del váter, el personaje que está detrás de la voz en off de ese personaje siniestro que en teoría podemos pensar muchas cosas respecto a qué es lo que pretende, qué es lo que quiere hacer, si quiere atacarles, desenmascararles. En un momento dado pensará
aparcarse un 11 de septiembre. Ciertamente tenemos también una película sobre un hecho de 1974, una película protagonizada por Sean Penn para tratar de atacar la Casa Blanca, matar al presidente eh, a través de un chiflado que se quiso meter en las panteras negras y poner las panteras cebras, porque hay white trash que debería ser considerado lo mismo que los oprimidos negros. Pero ciertamente esa otra película tiene algo más de recorrido, aunque no mucho más como esta de El botón del pánico. Por tanto, ciertamente tenemos esa evolución de los acontecimientos dentro de la cabina del jet para ir descubriendo y desenmascarando quiénes son, qué han hecho y con la circunstancia de decirle al espectador: ¿veis cómo estamos desenmascarando a esta gente? Y es porque lo han puesto. Se han desenmascarado ellos mismos en redes sociales. Mira lo que han dicho, lo que han hecho. Y vosotros tenéis que tener la precaución de no poner cosas que no queréis que luego os quedan recordadas con el tiempo. Que os lo puedan sacar en trabajos, en la familia, en amigos. Que os lo puedan echar en cara. Esta es la versión más extrema, evidentemente. Y por lo tanto, ciertamente, cuando llega ese momento en el que, oye, que os habéis comprometido a seguir los juegos. Y hay alguien, por ejemplo, yo mismo pudiera llegar a haber pensado que la reacción hubiera sido con ellos. Es decir, no queréis jugar, las represalias son con vosotros que os tenemos aquí. No, las represalias son con gente que está fuera del avión. Resulta un poco increíble. Porque represalias con gente que está fuera del avión, a fin de cuentas estamos en el mundo real actual, en donde evidentemente eso es un crimen detrás de otro. Un crimen detrás de otro. Y existe la policía de cada país, existe la Interpol, existe la Europol. No creo que haga falta que siga con el razonamiento. Evidentemente eso va a ser perseguido. Si hablamos de fantasía, evidentemente cualquier cosa puede colar. Pero si queremos darle un barniz de realismo, cierto barniz, pues ciertamente cometer crímenes fuera del avión con una idea que pulula por la película como basado en hechos reales, con la idea de que al final un avión se estrella en el mar y es una noticia que luego tal vez puedas buscar a través de la hemeroteca si tienes ganas. Yo no lo he hecho, pero basándose un poco en subrepticiamente en el vuelo U-93 del 11 de septiembre, ese que acabó cayendo en Pensilvania y que podemos especular a través de los testimonios de las llamadas que se hicieron desde el avión, pero como ninguno estábamos dentro y nunca vamos a estar ninguno dentro del United Airlines 93 que se estrelló en Pensilvania, pues ciertamente no podremos saber con certeza qué pasó ahí dentro. Pero algo dentro de un jet privado, pero que tiene reverberancia dentro del ámbito exterior, en casas de otra gente, pues ciertamente resulta raro, extraño, y sobre todo cuando acaban por romper la pared que va eh, detrás del baño y que va a la sección de equipajes con la idea de que los muertos que han visto, en teoría en directo, eran grabaciones y los muertos están en el avión. En teoría, para cubrir las espaldas. Pero ¿cuándo pudiera colar el hecho de que esos muertos de alguna manera fueron al avión y no en sus casas? Testimonios, pruebas físicas. Se está en 2011, no en 1911, ni en 1811. No se necesita un Sherlock Holmes para investigar algo como esa situación de qué pasó y dónde. Si uno tiene ganas de investigar, porque el crimen perfecto existe. Es aquel que no se investiga bien. Pero bueno, ciertamente, al final
descubrimos que no es una conspiración demasiado elaborada, porque simple y llanamente es que ha habido un suicidio, se han mofado esta gente y algunos amigos de esa suicida, llevándole al punto límite, y la familia, su padre, quiere vengarse. Y a través de esa venganza tiene esa incorporación de una nueva miembro de la familia, como es la hija de la, entre comillas, protagonista, para ser lavado su cerebro, para ser la suplente de la hija muerta. A fin de cuentas, esta es la propuesta, con esa escena final en donde vemos en su nicho a la voz en off, después de haber estrellado el avión, porque no lo estrella evidentemente en la sede de alltogether.com, sino la chica hace que se estrelle antes de llegar a Oslo. Evidentemente no va para Nueva York, sino va para Oslo, y acaba estrellando el avión y evidentemente se termina la conexión. En la pantalla vemos las estanterías, sale del sótano y vemos como en esa zona es donde estaba la hija y las dos personas, que era el otro hijo y la mujer, que eran los que habíamos visto en el aeropuerto como los que hacían el tránsito de la terminal al jet privado. Y con esa escena tan inquietante, por decirlo de alguna manera, es como termina la película y ya no da más de sí. Es una película que está bien transitada, que incorpora bien las redes sociales, que explica bien la venganza, que da un giro sustancioso que cuando uno piensa en volver a verla mantiene el interés. Esto lo dejo para el que quiera contestar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.